Buenas noches. Información de última hora. 10 el número total de víctimas de este horrendo atentado terrorista en Alemania. Para descifrar lo que está pasando allá en territorio alemán, en la ciudad de Múnich, tenemos esta noche al señor Hugo Ascha, experto en asuntos de seguridad. Buenas noches. Muy buenas noches. Y para entender la problemática nacional, la recién concluida convención republicana en Cleveland, nos acompañan en este panel Jessica Fernández, exdelegada a la convención republicana y también la directora del grupo juvenil del Partido Republicano aquí en el condado. Buenas noches, Jessica. Buenas noches, gracias. Y también el doctor Jorge Luis López, abogado y analista republicano. Gracias. Muy buenas noches. Empezamos con Hugo. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en Alemania que de un momento a otro vemos cacería, ciudad cerrada, transporte aéreo, ferroviario cerrado? ¿Qué pasó? Bueno, primero vemos desgraciadamente un eslabón más de una cadena que deja un tendal de víctimas inocentes. Si empezamos en Niza, hace apenas 5 días el ataque de un militante de ISIS en un tren justamente en la zona de Baviera, y hoy día lo que hasta aquí las autoridades alemanas han calificado como un hecho terrorista. Lo único que no han establecido es el origen o la motivación. Ese que aparece en pantalla es el atacante. Aparentemente sí. Lo que está confirmado es que es el que está disparando afuera del McDonald's. Esa segunda imagen aún no había sido confirmada por la policía de Múnich, por la policía de Baviera, como ese mismo individuo que vemos allí. Lo más horroroso de esto es que, de acuerdo a los testigos presenciales, deliberadamente escogió como blancos principales a los niños inicialmente. Esa pauta y la intención de ocasionar terror, independientemente de si este es un derechista radicalizado, si es un xenófobo o si es un militante islámico, nos da la pauta que hoy condiciona la agenda política en los Estados Unidos. Cómo lidiar con el terrorismo, cómo proteger y hacer prevalecer nuestras libertades frente a este tipo de sucesos. Y precisamente, como decíamos en la introducción al programa, esto que estamos viendo hoy en Alemania, como lo que vimos en Niza recientemente, como el afgano con un hacha también en Alemania que atacó, va a repercutir en la política estadounidense y va a repercutir en la campaña electoral. ¿Lo esperas que sea un tema permanente, Jessica? Sí, yo pienso que esta contienda se va a hablar mucho de la migración y la seguridad. El señor Trump en su discurso ayer habló que nosotros tenemos que asegurar que nuestras fronteras estén seguras. Habló de ley, de orden, que necesitamos regresar a ese tiempo. Y nosotros ahora sabemos que uno de los temas principales en la convención democrática va a ser cómo Hillary va a asimilar los inmigrantes que están aquí. Entonces eso está chocando, eso es una polémica que ahora el pueblo tiene que decidir. Antes de pasar a Jorge Luis, vamos a escuchar a Donald Trump lo que ayer decía en el discurso de aceptación de la nominación, precisamente sobre este tema. Juntos llevaremos a nuestro partido de vuelta a la Casa Blanca y vamos a instaurar nuevamente la seguridad en nuestro país, la prosperidad y la paz. Vamos a ser un país generoso y cálido, pero también seremos un país de ley y orden. Tengo un mensaje para todos ustedes. El crimen y la violencia que hoy afligen a nuestro país, muy pronto, y quiero decir, muy pronto, llegarán a su fin. Cuando tome posesión del cargo el año próximo, voy a restaurar la ley y el orden en nuestro país. Jorge, ¿esto es real? No solo es real, es una situación que tenemos que tomar carta inmediata. Nosotros los conservadores por muchos años en los Estados Unidos hemos estado declarando de que esto hay que ponerle un fin. Utilizar la frase que es costumbre, terrorista, etcétera, estos son asesinos, esto hay que eliminarlo. Y el señor Trump ha hecho, yo creo que el mejor trabajo de todos los candidatos republicanos, el cual yo apoyé a Marco Rubio y ahora me sumo a mi partido en apoyar a Donald Trump, es que hay que no solo establecer la seguridad doméstica, pero internacional. Y cuando hablamos de seguridad también se incluye la seguridad financiera, la financiera en las comunidades como la nuestra, donde hay confrontaciones entre ciudadanos y la policía, cosa que no se puede concebir si uno quiere vivir en una sociedad de seguridad, prosperidad y cooperación. Antes de volver al tema del partido y ayer la convención, quisiera con Hugo,
Lo que vimos en Francia, vimos recientemente en Alemania, como repetía, hoy también, todo esto repercute en la política interna, no solamente de Merkel como jefa del gabinete alemán, sino también en todo el sistema de seguridad europeo, ¿o no? Definitivamente. El sistema europeo está en crisis. Lo primero que hay que entender es que esta crisis ha golpeado profundamente la concepción cultural de la Unión Europea. Recuérdese de que los belgas se negaron cuando los turcos le entregaron a uno de los terroristas que atacó el aeropuerto de Bruselas a procesarlo porque no se le había seguido el debido proceso conforme a las normas de Bélgica y lo dejaron suelto con el resultado que todos conocemos. Francia tardó en reaccionar y permitió que en la tardanza de la reacción algunos de los operativos que atacaron París fueran parte de los atentados en Bruselas. A eso se tiene que sumar de que definitivamente tanto el gobierno francés como hoy el gobierno alemán son severamente criticados por sus poblaciones, que recientemente, en el caso de Francia, han apoyado de manera masiva al movimiento de derecha de Le Pen y que en el caso de Alemania han criticado severamente la actitud de la premier alemana por su permisividad con la migración. ¿Cómo se debe reaccionar? Esto es una pregunta difícil de plantear y de responder en este momento. Es indudable que el atacante de Niza era un operativo de ISIS. Se ha determinado que actuó con cooperación, soporte logístico y financiero de la organización. Está claro que el atacante del tren en Baviera también pertenecía y fue motivado y apoyado por la organización. Faltará saber cuál es el contexto de este último ataque, porque aun si fuera la reacción de un xenófobo o de un radical de extrema derecha, se inscribe en el momento en el cual que como sociedad tenemos que responder al fenómeno. Que en este caso los alemanes son muy precisos en llevar investigaciones, son muy correctos y muy rápidos. Volviendo al panorama nacional, al ámbito republicano, hoy muchos medios de prensa decían de que el discurso, que tuvo una aceptación bastante alta, según una encuesta de CNN realizada anoche mismo, como que daba un panorama apocalíptico del país. Y hoy el presidente Obama salió cuando se reunió con el presidente de México, Peña Nieto. Veamos un fragmento de lo que dijo Obama antes de pasar con ustedes. La idea de que Estados Unidos de alguna manera está al borde del colapso es exagerada y no concuerda con la realidad. Los temores expresados durante toda esta semana simplemente no concuerdan con los hechos. Por ejemplo, la tasa de crímenes violentos en Estados Unidos ha sido inferior durante mi presidencia que en cualquier momento en las últimas 3 o 4 décadas. La tasa de migración ilegal en la actualidad es inferior a 2/3 de lo que era cuando la presidencia de Ronald Reagan. Hay menos trabajadores indocumentados entrando que cuando George Bush era presidente. Espero que los estadounidenses presten atención. No podemos tomar buenas decisiones tomando como referencia un temor incitado que no tiene una base real. Bueno, Jessica, ¿qué puedes responder a esta palabra? Mira, esto es lo mismo que va a hacer Obama. Él tiene su política, él quiere promover las fronteras abiertas y quiere promover esta globalización. Y hemos visto que el país está enfrentando eso. No ha trabajado para el pueblo nosotros. Sabe que la inmigración ilegal no tiene control en este país y por eso tenemos una preocupación el pueblo. Eso es lo que habló en el discurso ayer Donald y lo que estaba hablando con mis colegas. Hay una preocupación interna que estamos teniendo, una conversación alrededor de nuestras mesas de comedor hablando de la seguridad. ¿Estamos seguros o no? Porque bajo Obama nosotros nos sentimos mucho menos seguros. Acaba de llegar una información de última hora. La candidata demócrata Hillary Clinton acaba de nombrar como su compañero de boleta a Tim Kaine, como ya se había pronosticado hacía unas horas por varios medios de prensa. Vamos a estar brevemente, durante toda la semana tratando el tema de la seguridad en Baviera. Vamos a ver qué llevó a este acto terrorista de hoy.